computador te paso el archivo. Ya tú lo editas, ¿cierto? Sí, sí, tranquilo, ¿no? Lo editamos juntos, ahí miramos. Listo, pues. Caray, esto es bien incómodo para mí, nunca hago casi esto. Sí participo en muchos webinars que me invitan, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Bien. Mm, Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Ever Silva, soy facilitador de prácticas restaurativas, instructor también de estos procesos, así como de círculos de paz. Conozco estos enfoques de manera precisa hace 10 años aproximadamente, pero sin embargo mi experiencia de trabajo con procesos de paz, con procesos de desarrollo personal, comunitario, relacional, vienen desde muy atrás, desde que era muy pequeño, de hecho, cuando pude participar en comunidades juveniles, en donde aprendí el valor de la comunidad. Y se ha vuelto mi experiencia de vida a lo largo de todo este trajinar que he tenido de vida. No trajinar por lo difícil, sino por lo emocionante particularmente. Y bueno, pues agradezco muchísimo a Pablo la invitación a este espacio de mediación en Colombia. Me entusiasma mucho lo que estás moviendo, Pablo. Me llena de mucho gozo porque es necesario comenzar a implementar, comenzar a dar a conocer estos enfoques, estas nuevas formas que van mucho más allá que resolver una situación, van hacia la profundidad de entornos, de construir nuevos entornos, inclusive mucho más allá y de comenzar a revisar qué patrones están generando los entornos que nos tienen conflictuados. Y en eso creo que el trabajo que haces en un país como el nuestro, tan necesitado como lo está el mundo hoy en día también, es muy importante, así que valoro mucho y agradezco también que me hayas invitado a tu espacio tan privilegiado para mí de compartir esta experiencia que vengo caminando. Bueno, yo quisiera contarles algunas cuestiones de las prácticas restaurativas, en especial de un entendimiento de cómo podríamos comprender esto que llamamos prácticas restaurativas. Y quisiera comenzar diciéndoles que este proceso que llamamos prácticas restaurativas en realidad no es un invento de estos últimos tiempos. Toda la vida los seres humanos hemos sido restaurativos. Toda la vida estamos esforzándonos por tener buenas relaciones con las personas, pero a su vez es inevitable que nuestras buenas relaciones no siempre van a funcionar. Y aquí hay algo que yo quisiera compartirles. Lo que potencialmente pensamos como bueno y ofrecemos como bueno a los demás, también potencialmente puede ser dañino, puede afectar, puede ser malo para los demás. Y creo que esta es una sabiduría muy importante que tengamos en cuenta porque nos lleva a pensar que inevitablemente los seres humanos vamos a estar siempre movilizándonos unos a otros, porque tenemos diferentes capacidades, diferentes gustos, intereses, motivaciones, diferentes privilegios, unos privilegios quizá más valorados socialmente que otros, pero digamos, esa es nuestra naturaleza, no tanto ser conflictivas, sino ser diferentes. Y en medio de las diferencias, si nosotros no tenemos las habilidades necesarias para poder tratar esas diferencias, lo más seguro es que vamos a terminar generando distanciamientos, prácticas que nos imposibilite estar juntos. Y creo que ahí el mundo, y suelo decir que el universo está repartiendo su energía en este momento porque nos hace un llamado de atención grandísimo como seres humanos de esta época a que tenemos que revisar nuestras formas relacionales. Y no con esto quiero decir que las que hemos tenido y tenemos no nos sirven, todavía no sirven, pero están agotándose, se están agotando. Estamos viendo cada vez más polarizaciones, más difícil poder vincularnos, eh, muy difícil para los seres humanos poder salir del entendimiento de las diferencias, eso nos está distanciando y eso simplemente nos dice que estamos llegando a un agotamiento de las formas como nos hemos relacionado históricamente, que sin duda nos han servido y han sido valiosísimas. De hecho, somos resultados, somos hijos de esas formas relacionales, pero eso no quiere decir que tenemos que seguir reproduciendo. Pues, hay un contexto nuevo que está emergiendo, generaciones nuevas que están emergiendo, muchas de ellas impulsadas por nuestros objetivos sociales. Yo soy educador de base, me encanta el trabajo con la escuela, con los sistemas educativos comunitarios. Y yo noto algo, y es que los objetivos educativos por mucho tiempo han estado centrados en trabajarle habilidades de empoderamiento a las personas.
Desde que llegan al preescolar hasta que salen del colegio y llegan a la universidad, les trabajamos muchas habilidades de empoderamiento, habilidades para discursivas para poder hablar, habilidades para poder expresarse, para poder argumentar, fundamentar, sustentar, habilidades inclusive emocionales para poder decir cómo nos sentimos, para poder expresar que algo nos está movilizando. Y sin embargo, ya tenemos una generación después de muchas prácticas pedagógicas en la escuela, en la universidad, tenemos generación de chicos que ya están con esas habilidades que hemos desarrollado en ellos. Y se está presentando un problema grandísimo porque resulta que quienes los hemos educado, el sistema que los ha educado en estas habilidades que los ha anhelado y los ha proyectado como propósitos, como objetivos curriculares, ahora que están funcionando, nos damos cuenta que las formas de relacionarnos con ellos no nos van a servir para esas nuevas habilidades que ellos han adquirido por virtud del trabajo nuestro inclusive. Y me refiero a esto un poco pensando que les hemos enseñado a ser expresivos y cuando nos quieren expresar no somos capaces de escucharlos. Es decir, no tenemos la habilidad para escucharlos. Nos cuesta muchísimo. Y si son pequeños, si son menores, peor todavía, porque el autoritarismo generacional, el adultocentrismo, el profesionalismo nuestro de haber hecho una carrera nos hace creernos que estamos por encima de ellos y no los escuchamos. Gran parte de los procesos de acompañamiento que acostumbro a facilitar en escuelas casi siempre, muchos de ellos más bien, terminan siempre en casos como estos, ¿cierto? El profesor no me escuchó, me estoy herido porque el profesor, yo le quise explicar por qué me pasó esto y él no me quiso escuchar, él no me consideró, él no me incluyó. Y eso mismo está sucediendo con los profesores, que ellos también tienen esas quejas de los estudiantes, ¿cierto? No me escucha, no me oyen, no me prestan atención. Y yo siento que como sociedad hemos trabajado fuertemente en habilidades para hacernos escuchar pero no en habilidades para escuchar al otro. Y creo que eso nos está generando muchos problemas sociales y nos está, como les decía, haciendo un gran llamado el universo de atención para que revisemos qué otros paradigmas relacionales podemos ir encontrando en estas prácticas. Y para mí la mediación es uno de esos paradigmas, sin duda, que nos va a ayudar muchísimo a poder, en medio de las diferencias, tener un entendimiento. Pero esto pues, nos va a requerir de una serie de patrones que tenemos que transformar y que aprender. Más que resolver una situación, yo a veces me resisto a que la mediación o la facilitación restaurativa se centre solamente en atender situaciones, que sin embargo son necesarias hacerlas, es importante hacerlas para evitar que las personas sigan sufriendo o sigan teniendo dificultades para generar entendimientos y progresos, pero creo que hay algo más grande que una situación y son los contextos. Hay unos contextos que producen esos hechos. Entonces, no hacemos nada resolviendo la situación si el contexto sigue siendo el mismo. Eh, Al rato que resolvamos una situación, aparecerá otra. Y así van a aparecer otras situaciones y vamos a requerir demasiadas mediaciones, infinitas mediaciones para tanta situación de desentendimientos y de dolores que a veces cargamos cuando nos relacionamos y carecemos de las habilidades. Entonces hay que prestarle mucha atención a las situaciones y transformar esas situaciones. Pero para transformar las situaciones hay que ir un poquito más atrás y es que las situaciones son el resultado de una serie de patrones, de una serie de conductas, de habilidades aprendidas para poder atender la necesidad de relacionarnos con el otro y para poder resolver las dificultades y las afecciones que suceden cuando nos relacionamos con otros. Y tristemente nuestras habilidades, nuestros patrones aprendidos respondían muy bien para el pasado, pero no para ahora, como les decía. Hoy en día tenemos un mundo muy diferente que requiere de prácticas totalmente innovadoras casi para nosotros, difíciles de entender, inclusive cuesta mucho entender que exista esto y que esto se pueda hacer, porque va en contra de las lógicas individualistas, acumulativas, competitivas, que están insertas en nuestras maneras de relacionarnos. Formas que, como hemos visto, producen daños, nos distancian, nos alejan, nos excluyen, nos marginan. Entonces hay que hacer un salto sustancial, creo yo, y, y hay que comenzar ese proceso. Y yo siento que este proceso hay que hacerlo desde varias vías, no solamente desde una vía institucionalizada social, como puede ser el Estado, como puede ser todo el trabajo jurídico que está muy vinculado a las relaciones humanas, el trabajo pedagógico que también está vinculado a las relaciones humanas, sino también creo yo que hay que hacer ese trabajo fuertemente desde las bases, es decir, desde el acercamiento de la relación más primaria que podamos tener, la relación con nuestros padres, con nuestros hijos, ahí hay que empezar a hacer
mediador, ahí hay que empezar a ser restaurador, porque tengo una hija de 7 años y no se imaginan todos los daños que yo le causo diariamente. ¿Sí? Muchos daños. ¿Sí? Y en este ejercicio de trabajar con procesos restaurativos, creo que soy más consciente de los daños que le causo. De imponer mi voluntad, de tomar decisiones sin consultarle, de querer obligarla a que se parezca a la hija que yo tengo aquí en la cabeza. Y es un esfuerzo grandísimo comenzar a aplicar esto en las relaciones parentales, por ejemplo. Hay que empezar a hacer esto, ¿cierto? Y no hay que hacerlo desde una horizontalidad, porque también corremos un riesgo. Yo llamo a esto las linealidades. Las relaciones lineales están sujetas a que nos afecten, a que afectemos a otros. Bien sean verticales, en donde alguien en una posición de privilegio use ese privilegio para afectar a otro, para imponer al otro voluntades. O si son horizontales, y lo digo por prácticas en la experiencia que hemos tenido, en donde muchos educadores asumen una relación horizontal con sus estudiantes en aras de transformar esa visión vertical que es bastante dañina y genera dolores a las personas. Y generan una relación horizontal. También hemos atendido a papás que generan relaciones horizontales con los hijos. Y ahí también hay daños. Es muy curioso, ahí también suceden daños, porque el papá, el profesor en esa relación horizontal está preocupado que le falten el respeto, está preocupado que su autoridad, que su responsabilidad como adulto, digamos, no se pueda ejecutar y luego él termine perjudicado. Porque también hay una posición del hijo o del estudiante que cuando ve que el profesor es un poco más cercano, el profesor es un poco más detallista en la relación, entonces ellos, por carecer de habilidades de cómo tratar estas formas, pues utilizan lo que han visto y han aprendido de la sociedad y comienzan a abusar entonces de ese privilegio de ser bien tratados y comienzan a saltarse normas, comienzan a saltarse, más bien a querer tener más privilegios que si este profesor pues me trata bien, entonces yo le puedo entregar el trabajo, que es una responsabilidad que tengo por ahí 2, 3 días después y que él me entiende. Luego si él me evalúa un poquito fuerte y me dice esto no está bien, entonces yo le reclamo, ¿cómo así? Que no está bien, evalúeme el esfuerzo al menos, cuando no se trata, digamos, de lo que se está revisando. Y en las familias pasa lo mismo, ¿cierto? Paulatinamente los chicos van creciendo en una relación horizontal, los papás cada vez van generando más temor de cómo los hijos van aprovechándose, digamos, de esa relación. Entonces sentimos que ese paradigma de las relaciones lineales tenemos que empezar a revisarlas y a encontrar otras formas, ¿cierto? En donde no sea una persona quien tenga la responsabilidad de la relación, sino que sea un esfuerzo y un trabajo de ambos, desde lo que le compete a cada uno, ¿no? Con esto quiero decir que el niño de 5 años tiene que responsabilizarse del papá. El niño de 5 años tiene una responsabilidad en la relación, a la edad y a la etapa de vida que le corresponde. Y eso, digamos, tenemos que aprender a incorporarlo en nuestros vínculos, cómo nos volvemos a ellos responsables de esas responsabilidades, valga mi redundancia, que ellos necesitan tener en la relación. Eso quiere decir que el niño, el hijo de 5 años, tiene que cuidar al papá, tiene que cuidarlo en la relación, tiene que cuidarlo en el vínculo, si es que queremos tener ese vínculo todo el tiempo, porque si no, cualquier situación de discrepancia, de diferencias que lo va a ver, mi hija, yo soñé en los primeros días de mi hija que se parezca a mí, y hoy en día con 7 años ya ella cogió otro rumbo y está en otras búsquedas muy diferentes a las mías. Pero sin embargo hacemos muchos esfuerzos, como todas las familias lo hacen, porque en medio de esas diferencias, ¿cómo seguimos juntos? En medio de esas diferencias, ¿cómo seguimos amándonos a pesar de que seamos diferentes, ¿cierto? Y lo más seguro es que desde las elaboraciones de las ideas, eso no va a ser posible porque las ideas son múltiples, infinitas y además cada quien lo construye desde los contextos que está viviendo y los contextos siempre son diferentes, por más que los estemos compartiendo. Las maneras de leerlo son muy diferentes. Entonces, a partir de las ideas es muy difícil que lleguemos a consensos. Pero sí a partir de las emociones, de los sentimientos, de las afecciones, de los valores que encarnan estas emociones, eh, creo que sí hay una gran posibilidad de que podamos estar juntos. Y eso es lo que pasa en las familias. En eh, las familias que todavía se mantienen juntas es porque han aprendido a sobreponer las emociones y los valores por encima de las ideas. A pesar que las familias tienen ideas tan diversas y tan diferentes. En mi familia sucede mucho, no porque sea la ejemplar de este proceso, pero mi hermano tiene ideas muy diferentes a las mías, él tiene otras experiencias y otras búsquedas, pero aún así nos amamos muchísimo, nos cuidamos, en la distancia inclusive nos cuidamos, yo vivo muy lejos de donde está él y estamos muy pendientes de cuidarnos, de darnos apoyo en lo que quiera que estemos
cada uno construyendo. Entonces, siento que esa es una práctica que tenemos que ir recuperando de esos esfuerzos que las familias hacen, que muchas comunidades y sociedades hacen por estar juntos. Y en esto quiero decirles que la mayor parte del tiempo los seres humanos somos buenos. Es mejor, le puedo decir así, los seres humanos somos buenos. Una pequeña fracción de nuestra vida está representada de errores, limitaciones, vulneraciones que tenemos, pero es mucho más grande nuestra bondad y nuestra sabiduría que esas limitaciones. Y si sucede algo de esas limitaciones en nuestros vínculos, lo más seguro es que si no tenemos las habilidades necesarias, aprendidas, los patrones cambiados para poder relacionarnos en medio de esas dificultades o diferencias, eso lo vamos a escalar a prácticas de violencias que cada vez irán incentivando, digamos, más el dañarnos, el excluirnos, el marginarnos y el distanciarnos. Y siento que eh, esas prácticas hoy en día se reúnen sabiamente en estos procesos de mediación. Los métodos de resolución alternativa de conflictos creo que tienen una gran recuperación del acervo cultural de esos esfuerzos de los seres humanos por estar juntos y estar bien juntos, ¿cierto? Pero en situaciones difíciles se nos olvida cómo hemos estado bien juntos. Y creo que los procesos de mediación nos lo recuerdan muy bien y además se implementan como un enfoque, una metodología que nos ayuda a poder salir de las situaciones difíciles. Y como les digo, no es una invención de último momento, ¿sí? Más bien es una recuperación de esa sabiduría que los seres humanos hemos tenido para poder estar juntos siempre. Y con respecto a las prácticas restaurativas también, pues fíjense que todo esto que les he contado lo que nos hace pensar es que siempre estamos afectándonos, siempre nos estamos movilizando, ¿cierto? Siempre estamos expuestos a estar distanciándonos por esas diferencias que construimos desde nuestras búsquedas y de nuestras elaboraciones, representaciones mentales. Y muchas veces esas situaciones de diferencias escalan y se vuelven divergencias y luego escalan y se vuelven conflictos y esos conflictos entran en patrones de violencias y violencias pasivas que no tienen que ser armadas necesariamente, ¿sí? Pero también lo son igual de dolorosas cuando dejo de hablarle a alguien, cuando no tengo la habilidad para ir a decirle que lo que hizo no me gustó, me dolió, me afectó y no lo hago, ¿cierto? Y más bien comienzo mentalmente a lucubrar ideas y a decir, lo hizo porque me odia, lo hizo porque no me quiere, y cualquier cosa que haga empiezo a leerlo desde ahí. Entonces cada vez comienzo a generar más distanciamiento. Y el otro, al verme que me distancio, también empieza a mirarme mal y a sentir que soy un creído, un cretino, y así vamos cada vez escalando la violencia y nos hacemos daños, muchos daños. A veces utilizamos gritos, utilizamos el ignorarnos, utilizamos el culpar al otro de lo que nos pasa o de lo que pasa socialmente y no asumimos responsabilidades de que algo tenemos que hacer ahí nosotros para poder romper con esos ciclos de violencias que nos hacen daño cuando estas violencias o estos conflictos han entrado en prácticas de violencias. Entonces ahí tenemos que aplicar los procesos de restauración. Es decir, ya no podemos hacer necesariamente una mediación, hay que hacer una restauración. Eh, Quizá el mejor ejemplo que tengo, y voy terminando con esto para explicar estas diferencias de mediaciones y restauraciones que pertenecen a este mismo grupo de habilidades o patrones para poder mantenernos juntos y resolver las diferencias, los conflictos y los daños, es que en una situación de violación, por ejemplo, hacer una mediación a mí no me cabe. O sea, ¿qué tengo yo que mediar entre la víctima y el victimario? Nada, absolutamente nada, ¿cierto? Ahí lo que tengo que aplicar son técnicas de restauración para que el victimario tome conciencia plena del daño que ha causado y desde ahí genere las responsabilidades y no culpabilizarlo en el concepto más religioso de la culpa, que está más asociado como a denigrar del ser humano y de sus capacidades. Eh, y creo que hay que sacar a la gente de ahí, de ese sentido de culparlo, y más bien llevarlo a responsabilizarlo, para que la víctima pueda recobrar en principio su integridad, su confianza, su seguridad y algo más profundo, y es su capacidad de poder seguir soñando, su capacidad de poder seguir anhelando estar al lado de otros, porque no hay nada más difícil en la vida que haber sido afectado por alguien, porque nos genera muchas inseguridades. Y hay que restaurar eso, hay que restaurar la dignidad de la persona cuando hay un daño. Y nos hacemos daños continuamente. Eh, un grito que le pegamos a un hijo cuando a veces hace algo indebido y nos moviliza, no necesita de mediación, ahí necesita de restauración.
Es decir, ahí el papá tiene que ir a restaurar algo con el hijo porque lo ha violentado y ha impuesto su edad, su experiencia de vida, su fuerza, lo ha impuesto sobre un pequeño que está asustado, está amedrentado. Entonces, que esa mediación no represente tampoco para el niño que se está desfigurando la autoridad, se está desfigurando el cuidador, al contrario, más bien que puede volver a recobrar la confianza y la seguridad en su cuidador, porque éste entiende que tuvo una práctica que lo movilizó y que esto no quiere decir que se lo justifique, sino que él se responsabilice, que cada vez va a ser más consciente de buscar un mecanismo diferente para hacer la corrección, que no sea un grito que a veces los hijos, los que son papás, nos entenderán, nos desesperan mucho. Bueno, eso es lo que quisiera compartirles de medio de tantas cosas que hablamos con Pablo. Bueno, gracias, Ever. Sin embargo, nos queda algo en el tintero que quiero que tocaras. ¿Te acuerdas que era la inquietud de la diferencia que tú y tu movimiento encuentras respecto al diálogo y la conversación? Es decir, fíjate que ahora mismo en Colombia, en nuestra situación actual, se está llevando a cabo un escenario de diálogo con la protesta estudiantil, con la protesta de del público en general que pretende ser escuchado por el gobierno y está sobre el tapete todo el tema del diálogo y la escucha. Pero tú nos expusiste en una conversación previa el tema de las diferencias que tú encuentras entre conversar y dialogar. ¿Quieres explicarnos un poco sobre eso, Ever? Gracias. Sí, gracias por recordarlo, Pablo. Eh, sí, efectivamente, yo trabajo con una organización llamada Human Partner que hace procesos de facilitación restaurativa y consultoría restaurativa para comunidades y entidades educativas. Y también con el IRP, el Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas, también hacemos un trabajo con ellos de acercamientos. Eh, y en las prácticas, digamos, de estos procesos de construir los vínculos y las relaciones, eh, no queriendo decir que el diálogo no es lo correcto, más bien quizá para hacer una diferenciación y un entendimiento más profundo de lo que nosotros construimos en las prácticas que facilitamos. Hacemos esta diferenciación que bien hablabas, Pablo, ¿cierto? La de eh, entender que el diálogo culturalmente está más asociado hacia la transferencia, hacia la transmisión, la comunicación de ideas. Y es una práctica que está muy rodeada de varias habilidades sociales, educativas inclusive, ¿cierto? En donde enseñamos a los chicos a dialogar a través de habilidades de retórica, habilidades de argumentación, de comunicación, un poco lo que les decía hace un rato, a las habilidades de ser escuchado y de ser tenido en cuenta y de ser validado y de ser valorado socialmente por nuestras ideas, ser reconocidos por nuestras ideas. Y la palabra que más asociamos a esta es diálogo, quizá un poco desde mi formación en filosofía, en donde pues uno habla muchísimo desde la dialéctica, ¿cierto? Y el diálogo, y es ese espacio de intercambiar ideas y construir realidades a partir del cambio de ideas, pero muchas veces en estas prácticas la construcción de realidades a través del cambio de ideas no se da. Más bien lo que se da es la imposición de ideas, es decir, quién argumenta mejor, quién tiene más habilidad discursiva, quién tiene más habilidad de persuasión hacia el otro. Y eso a veces lo vemos mucho no solamente en nuestras prácticas cotidianas, sino el mismo sistema jurídico funciona así también, ¿cierto? El que tiene más capacidad argumentativa de persuasión, inclusive sale hasta inocente del proceso. Sabiendo que en el fondo todos nos damos cuenta que tiene una responsabilidad, pero sin embargo su capacidad argumentativa lo privilegia, digamos, sobre esto, ¿cierto? Y sentimos que se debe muchísimo es porque se sobrepone las ideas, se sobrepone la construcción de un discurso racional, que no está mal, sin duda, porque ayuda muchísimo a tener un entendimiento de la realidad. Y nosotros consideramos que para superar esa limitación que vemos en el diálogo, que es importantísimo sin duda y valiosísimo que se siga desarrollando, porque es una lectura muy importante que como sociedad hemos hecho de la realidad y creo que nunca hemos estado tan avanzados con esas capacidades. Pero pues hay otras formas de leer la realidad que no se limitan solamente a las ideas y a las representaciones racionales, que tienen que ver con las emociones, que tienen que ver con la trascendencia, tiene que ver con la capacidad compasiva que construimos con los otros. Y nosotros hemos acuñado una palabra, como bien dices, Pablo, que nos gusta muchísimo por su raíz y es la palabra conversar.
y creemos que en la palabra conversar hay un significado no más importante que diálogo, sino más profundo para entender cómo incorporar nuevos paradigmas, nuevos patrones de relacionarnos, que no sea solamente desde la transmisión de ideas, sino también desde la construcción de vínculos emocionales, vínculos trascendentales, simbólicos, vínculos emocionales. Y la palabra diálogo nos gusta mucho porque en su raíz diálogo quiere decir ay, perdóname, no es la palabra diálogo, la palabra conversar, más bien, en su raíz quiere decir con, que se hace referencia al otro, a los otros, y versar, que es movimiento, vértigo, verso, que quiere decir moverse. Conversar quiere decir moverse con el otro. Y para quizás ser más concreto, usamos una metáfora para explicar esto, ¿cierto? Cuando conversamos, nos implica tener que movernos con el otro. Movernos con el otro es como bailar, danzar con el otro. Moverse, danzar con el otro, no requiere de una práctica racional. Si nosotros hacemos un ejercicio de querer bailar racionalmente, nos vamos a ver muy mecánicos. Es decir, no vamos a poder coordinar con el otro, ¿cierto? Porque yo estoy con mis movimientos 1, 2, 3, 4, 5, el otro puede estar 1, 2, 3 y el otro está 1, 2. Entonces todos estamos en diferentes contabilidades y tiempos además. Entonces va a ser muy difícil que racionalmente podamos bailar. Para poder bailar profundamente, los bailarines creo que lo saben mejor que uno, yo no soy tan bueno, necesitamos dejarnos llevar por muchos compases, lo simbólico, lo emocional, ¿cierto? Lo rítmico, lo auditivo, y tenemos que poner a funcionar muchas cosas para poder generar un movimiento. Y cuando sacamos y tenemos una pareja para bailar, y esta pareja es nueva, los primeros pasos son bien torpes. Ella me pisa, yo le piso, no sé por dónde tomarla de la mano, ¿cierto? De hecho, a veces hasta cuesta tomarse de la mano hasta que pasan los segundos del baile y nos vamos dejando impregnar por todo lo que implica esa visión más holística del bailar y terminamos sin darnos cuenta, acompasándonos. Y terminamos haciendo un compás y un ritmo juntos. Fíjense cómo veníamos con dos experiencias tan diferentes de movernos y logramos congeniar en una después de un bailar. Y nos movemos tan bueno y uno se ve, yo no soy bailarín, los veo que bailan tan sabroso y disfrutan tanto de la vida juntos en ese instante, en ese segundo que están moviéndose juntos, armonizados, en compás, y sucede un fenómeno muy particular. Y al principio del baile hay mucha desconfianza del otro, ¿sí? ¿Cómo se va a mover? A ver qué va a hacer. Y yo llego con mis ideas, ¿no? A ver, a tratar de hacer que el otro se mueva como yo quiero, pero cuando me doy cuenta, el otro ya no se está moviendo como yo quiero, ¿sí? Y tampoco yo me estoy moviendo como él quiere, sino que nos estamos moviendo como los dos queremos. Y ahí llegamos a una palabra muy importante, que es el consenso. Ahí llegamos al consenso. Consenso quiere decir sentir con el otro, no quiere decir pensar lo mismo que el otro. ¿Sí? Eso no quiere decir consenso. Consenso quiere decir sentir con el otro. Y el consenso solo se produce cuando estamos sintiendo lo mismo, cuando estamos disfrutando de lo mismo, ¿cierto? O estamos padeciendo lo mismo, pero no tú padeces y yo no, o yo padezco y tú sí. Es decir, no se trata de que tú sí, yo no. Se trata de que los dos estemos asumiendo la responsabilidad de esto. Y el otro fenómeno particular del baile en esto de movernos juntos es que cuando menos te das cuenta, estás que haces una cantidad de piruetas en el baile que requiere que el otro te sostenga en el equilibrio. Entonces uno dice, válgame Dios, o sea, tu punto de equilibrio que es tan importante para uno de ser humano, lo depositas en el otro, ¿sí? Y haces que el otro, o sea, ya te puedes dar la vuelta en un solo pie y además rápido porque el otro te está sosteniendo. Entonces el otro te sostiene y te cuida algo valioso como tu equilibrio para no caer. Entonces, eso solamente lo produce cuando generamos conversaciones, es decir, cuando aprendemos a movernos con el otro. Y moverse con el otro, y esto quizá lo tomo desde las sabidurías ancestrales de la rueda de la medicina, que hace parte de la construcción de los círculos de paz. Nosotros también trabajamos como Human Partner con círculos de paz, en donde nuestras prácticas culturales occidentales están muy dadas para que cada vez que nos encontremos con el otro sea para abordar el problema y encontrar la solución, nada más. De hecho, hay técnicas, ¿no? Y todavía nos vanagloriamos de las técnicas que decimos, resuelva, que tenga una reunión en 10 minutos. Claro que por supuesto va a servir tener una reunión en 10 minutos porque ahorra tiempo. En la economía de las relaciones eso es ahorrarse tiempo. Tan igual como pegar un grito es ahorrarse tiempo para que te obedezca, ¿sí? Pero a construir un consenso, construir una conversación,
requiere un baile muy largo, requiere incluir muchos componentes que no solo sean las ideas, ¿sí? Porque nos vamos a ver muy robóticos, muy imponiéndonos uno sobre el otro a ver cómo queremos bailar. Entonces, esas prácticas de relaciones que tenemos que se limitan a reunirnos para que cuando nos llaman a una reunión, lo primero es, la agenda es esta, este es el problema, soluciones, rápido, soluciones. Y nos fuimos, ¿cierto? La rueda de la medicina nos dice que esa es una práctica que sin duda nos trae beneficios, digamos, eso no lo discutimos, pero que solamente activa, yo me atrevo a poner cifras, que solo activa el 50% de nuestras capacidades humanas, porque resulta que el ser humano, yo siento que el 50% de nuestras capacidades se desarrollan de manera individual, pero el otro 50% de nuestras capacidades se desarrollan solamente colectivamente, relacionalmente. Y nos pasa. Sí, hay cantidad de cosas que solos nunca lo hubiéramos hecho, pero al lado de los otros sí lo hacemos. Sí, los que hemos andado enamorados en la vida, digamos, hacemos una cantidad de cosas cuando estamos al lado del amor, cuando estamos al lado de quien amamos. Sí, hacemos, como papás también, hacemos muchas cosas solo cuando estamos con nuestros hijos. Yo recuerdo mucho tiempo que amigos míos decían, no, tener un hijo, eso es una cosa dificilísima, imposible. Sí, no, eso no, ¿cómo voy a? De hecho, lo dicen hoy en día muchas generaciones de ahora, me están diciendo, ¿no? Y creen que esa es la cosa más imposible del mundo. Y uno a veces lo piensa y dice, sí, yo qué voy a servir para eso. Pero cuando lo tienes, no te das cuenta de dónde te sale fuerza, porque eso solo lo produce la relación y el vínculo. Entonces, eh, lo que nos dice la rueda de la medicina es que si aprendemos a tener encuentros, relacionarnos, no solamente para ir al problema, y para ir a la solución, dice un amigo mío como, no me acuerdo cuál es la metáfora que él usa, ¿no? Él dice como el carnicero, creo que dice, vamos directo a la yugular para ver cuál es, o sea, pues, como para solucionar el problema. Y no se trata de eso, sí, me perdonan que use esa metáfora tan violenta además. Yo creo que lo que se trata, como dice la Rueda de Medicina, es que generemos prácticas para encontrarnos, prácticas para reconocernos, es decir, con eso les acabo de decir, prácticas para danzar, prácticas para bailar juntos. Y después, lo más seguro es que vamos a ser mucho más lúcidos para entender las metas, los desafíos, los problemas que tenemos y más creativos para encontrar las soluciones. Entonces, en este proceso histórico que vivimos en el país y que se está viviendo en el mundo, porque no es un problema del país, es en el mundo, y es una necesidad, como les decía, de esta necesidad universal de cambiar las formas de relacionarnos, pues querer resolver un problema de diferencias que estamos descubriendo, de chicos que les hemos enseñado a levantar su voz en la escuela, les hemos enseñado en la universidad a expresarse, a ser críticos, a ser analíticos, a ser buenos pensadores, pues ahora que lo son, entonces nos está costando entenderlos, ¿no? Y saber cómo vamos a movernos con ellos, porque entonces ellos y sus ideas, nosotros y nuestras ideas, y pues vamos a hacer es un baile muy robótico, que nos vamos a violentar mucho y vamos a seguir violentándonos. Pero si partimos de estos otros principios en donde en lugar de dialogar comenzamos a conversar, es decir, a movernos juntos y a tener estos procesos de compasión y al mismo tiempo de consensos, lo más seguro es que cuando tengamos que resolver las diferencias de nuestras ideas va a ser mucho más fácil, más creativo, más lúcido para hacerlo. Y creo que hace falta muchísimo de estos procesos. Y no quiero decir con esto que tenemos que llegar a irrumpir los diálogos que hay ahorita y se están haciendo. Qué bueno que se estén haciendo porque bien dice una amiga mía, mejor es eso que nada. Eh, pero sí sentimos que desde donde nos encontremos podemos hacer los cambios que allá están conversándolos y los podemos hacer en nuestras relaciones más cercanas, más primarias, con nuestros hijos, con nuestras parejas, con nuestros vecinos, nuestros amigos, en nuestro entorno laboral. Creo que es necesario comenzar a aprender con ellos a tener una gran danza y no un gran diálogo, porque creo que el diálogo se va a ver beneficiado cuando estemos danzando y pasa, ¿no? Y con esto termino, que cuando estamos ya entrados en el baile, en el movimiento, ya nos entendemos, entonces ya hasta conversamos y hablamos y nos contamos la vida mientras nos vamos moviendo y pues resulta ser una conversación mucho más significativa y profunda para la vida que solamente habernos sentados en una mesa, uno en un extremo y el otro en este extremo, a decir, a ver, ¿tú qué piensas? Esto pienso yo y comenzar a discutir para ver quién gana en el pensamiento. Creo que somos capaces de ceder más, somos capaces de comprometernos más con el otro y sus ideas cuando nos hemos movido juntos, cuando nos hemos sentido juntos y cuando su dolor lo hemos sentido, pero también cuando sus capacidades los vemos con esperanza para nosotros y no solo para uno mismo, sino para poder repartirlo a los demás.
Bien, gracias, Ever, muy amable. Realmente tu conversación es muy inspiradora. Y quisiera ya para cerrar, abusando un poquito de tu tiempo, que nos hablaras un poquito nada más de los círculos de paz y de Kay Pranis y su aporte hacia Colombia. Entiendo que ha estado en Centroamérica, en varios países, pero ¿qué le ves tú de aporte a Kay para nuestra realidad en Colombia? Eso básicamente. Bueno, pues bueno, Kay Pranis es una maestra admirable, eh, consagrada a los círculos, su capacidad de bondad es inmensa para poder compartirnos esta experiencia que ella además constantemente lo reconoce, que es un privilegio que la vida le ha dado y un beneficio que lo quiere compartir con todos. Yo he tenido la fortuna de haber sido formada por ella en círculos de paz y haber participado también en varios procesos de círculos que ella genera y acompaña. Y bueno, solamente quizá decirte que los círculos de paz, más que una metodología, inclusive mucho más que un enfoque, es un magnífico patrón que podemos implementar en nuestras formas de relacionarnos, que eso nos dice, va mucho más allá que el solo sentarnos en círculo, va mucho más allá que eso. Sin duda, el sentarse en círculo es la construcción simbólica, metafórica, espacial, que mejor lo representa, pero más que sentarse en círculo a conversar, es tener una actitud circular en la relación. Es decir, romper con las linealidades. Y de Kay le hemos aprendido muchísimo que es quitarnos como seres humanos los egos que cargamos, quitarnos las ideas de expertos que cargamos, ideas mal acostumbradas además por el mundo académico que nos hace sentirnos que porque tenemos privilegio de aprender un saber, estamos por encima de los demás. Y ni siquiera solo en ese saber, sino en, toda en todos los componentes de la vida. Y cómo romper esas verticalidades, ¿cierto? Pero tampoco cómo no exponernos a las horizontalidades, en donde también estamos expuestos a que abusen de nosotros cuando somos bondadosos, cuando somos buenos, cuando queremos dar lo mejor de nosotros, la gente no tiene la habilidad incorporada y con un patrón de mucha violencia, pues abusan también de nosotros. Entonces, Kay nos enseña que construir las relaciones en círculo puede ser una respuesta significativa a esta necesidad de saber cómo entendernos en estos nuevos desafíos que el mundo nos está planteando, que la sociedad que hemos construido nos está exigiendo tener que incorporar. Y yo lo veo así, mira, cuando uno llega a una relación circular, uno llega eh, no creyendo que tienes un liderazgo sobre el otro, sino asumiendo que tu liderazgo es un privilegio que la vida te ha dado, pero que los demás tienen los otros privilegios que necesitas. Y que no se trata de ver quién impone un privilegio por encima del otro. Es decir, quién es el líder y los demás los subordinados. No se trata de esto. Más bien se trata de que pensemos cómo construimos los coliderazgos, cómo construimos los liderazgos compartidos, en donde las capacidades que tengamos sean para sumarnos y no para maltratarnos o imponernos. Y eso solamente ocurre en una relación circular, en donde tú llegas y tú pones tus capacidades en el medio del círculo, como quien lo pone en la fogata, el otro trae su dolor y lo pone en la fogata, el otro trae su emoción y lo pone en la fogata, trae su alegría y lo pone en el medio del círculo. Y cuando nos hemos dado cuenta, hemos dejado todo lo que cargamos como seres humanos en el círculo. Y yo siempre digo que en una conversación circular, en una relación circular, el círculo se encarga de amalgamar todo lo que hemos llevado y luego él mismo se encarga de repartirlo dosificadamente. Entonces el que llega con una herida y deposita su herida en el círculo se ve enriquecido y fortalecido por los otros que a lo mejor no estamos tan heridos. Y les repartimos esa sensación de sanidad que tenemos, se lo repartimos al que está herido. Cuando acaba esa relación circular, o más que acaba, cuando ha sucedido lo que el círculo tiene que hacer en el proceso, el que llegó herido sale un poco más sanado. Lo mismo sucede, el que llegó con un privilegio y una capacidad eh, eh, lo pone en el círculo y el círculo le enseña a distribuirlo y lo distribuye y él sale menos cargado y no se siente responsable de todo el mundo, pero sí se siente que puede hacer algo con eso que tiene y contribuirle a otros. Entonces, los círculos como metodología que se plantean son fascinantes, como enfoque son maravillosos, pero como paradigma relacional son transformativos totalmente, porque
le exigen a uno comenzar a ver cómo se vincula de esa forma. Y no quiere decir que porque ya uno aprendió eso, uno lo sabe o lo conoce o vivió eso, ya es un sujeto perfecto. No, porque continuamente vamos a tener que seguir acudiendo a seguir restaurándonos, como les decía. Y pues no somos seres restaurados y no lo vamos a hacer, creo. Somos seres que estamos en caminos restaurativos y en necesidades restaurativas. Necesitamos estar restaurándonos, necesitamos estar aprendiendo a mediar nuestras diferencias, necesitamos estar aprendiendo a conversarlas, a tener prácticas de conversación. Me gusta mucho este espacio porque siento que la mediación es un espacio de conversación, no de diálogo. A pesar que se usa mucho la palabra diálogo, nosotros abogamos mucho por usar la palabra conversación para darle ese tinte a este cambio de patrón que necesitamos hacer, de hacer un espacio de intercambio entre las personas más profundo que las ideas, mucho más allá. Y los círculos en su metodología como método tienen ese componente de cómo hacemos para partir una conversación desde el intercambio de las emociones, desde el intercambio de las confianzas que necesitamos para poder conversar en profundidad los temas que nos preocupan, los temas que necesitamos resolver o transitar. Y siento que pues son recursos que hay que hacérselos llegar a mucha gente, eh, a muchos, sí, son muchísimos, no me quiero limitar a decir solamente para tales. Creo que todo el mundo debería ir incorporando estas prácticas de mediación, de restauración, de comunicación no violenta, de acompañamiento, de cuidado del otro y tantas otras que van emergiendo. Nutrirnos de ellas para que se vuelvan parte de nuestros patrones culturales sobre los cuales podamos relacionarnos mejor y superar las diferencias, las dificultades, cuando éstas se presenten de mejor forma. Bien, Ever, muchas gracias por todo tu discurso, todo tu planteamiento conceptual es muy claro para difundirlo, si me permites, en nuestro canal. Quiero dar las gracias a Human Partner, a la organización, para, por esta colaboración tan especial con Mediación en Colombia. Mediación en Colombia tiene esa tarea de difundir ideas como la tuya, pensamientos tan claros, tan edificadores, tan además cruciales en este momento de nuestra actualidad, tú dices nacional y mundial, ¿cierto? Porque estamos necesitando toda esta filosofía y todo este pensamiento para transformarnos y para restaurarnos. Entonces, muchas gracias, Ever. No sabes cuánto te agradezco tu tiempo valioso. Espero que, como tú también lo dices, esta sabiduría que nos transmites sirva para el resto de los que están atentos a nuestro canal y se repita con el objetivo de volvernos didácticos, ¿cierto? Como una canción que me gusta mucho que se llama Un bolero azul, precisamente trata de que la niña se termine enamorando en la medida en que repite el bolero. Pero bueno, muchas gracias, Ever, muy amable, muy gentil. Hay que repetir las conversaciones siempre, siempre son gratas y constructivas. Muchas gracias a todos. Para mí es muy importante estos espacios y los valoro mucho y están invitados también a visitar la página de humanpartner.org. Listo. A ver cómo muevo esto. Un segundo, estoy compartiendo, no sé por qué estoy compartiendo el WhatsApp. Listo. Y stop. Ahora sí, es que le di a lo que no era.